Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hispanos de todo el mundo. Para los nuevos en estas entrevistas que estamos realizando desde nuestro canal, soy Isidoro, la cara visible de Hispanos contra la Leyenda Negra, Isen, fundador y alma de la página y el responsable de las publicaciones que todos podemos disfrutar en nuestra página y grupo, pues está viendo desde la distancia. Nuestra misión es tan solo la de aportar un pequeño grano de arena para verter algo de luz sobre tanta oscuridad que maliciosa e intencionadamente nuestros enemigos históricos de siempre se han dedicado a propagar sobre nuestra gloriosa y envidiada historia. Y que nosotros, todos los hispanos, por unos motivos, los que fueren, unos u otros, hemos abrazado como la verdadera y absoluta, no siéndolo así. No venimos a defender ninguna leyenda rosa tampoco. Pero tampoco vamos a continuar con el mantra de la negra impuesta y propagada durante demasiado tiempo hasta en los libros de historia que hoy en día se estudian en las aulas. Esa es la parte de nuestra principal misión, que es la reconquista cultural, si puede decirse de esta forma, con el estudio de hechos reales acaecidos en los siglos, entre los siglos XVI y XVIII, vistos con una perspectiva temporal justa. Obviamente no vamos a analizar con ojos del siglo XXI hechos pasados, como si lo hacen para atacarnos los que nos quieren hacer daño con nuestra historia. Somos actualmente 12.700 seguidores en la página de Facebook, 10.700 en el grupo de la misma, 2.600 en Twitter y poco más de 500 en Instagram, donde acabamos de comenzar esta aventura. Al igual que en YouTube, donde podréis ver y seguir todos estos vídeos una vez se haya terminado la entrevista y hemos colgado los anteriores igualmente. Ya sabéis cómo funciona esto. Solo compartiendo y dándole a me gusta en vuestras redes sociales, en YouTube, podremos extender como una mancha de aceite nuestra voz. Es así como únicamente como podremos llegar con nuestro mensaje a nuestros familiares, amigos, conocidos y por fin hacer el suficiente ruido como para que finalmente tengamos los apoyos necesarios para ir cambiando poco a poco la penosa realidad que el maltrato provocado por las exageraciones de la leyenda negra han causado sobre nuestro glorioso pasado. Solo con el conocimiento real de nuestra historia podremos entenderla y amarla, y con ello entendernos y amarnos a nosotros mismos como herederos de la hispanidad de hoy. Esto es lo que vamos a tratar con nuestro invitado de hoy, dándole un giro a nuestras entrevistas y mirando esta vez no tanto al pasado sino al presente. Por supuesto, basándonos en su trayectoria, pero cómo desde tierras estadounidenses ha podido adaptarse este valenciano de pro al que doy paso para que podamos conocerlo. ¿Cómo va todo? Alberto Sánchez, ¿cómo estás? Fenomenal, muchas gracias. Gracias por compartir esta importante historia, ¿no? Que aunque efectivamente yo no soy, digamos, un personaje histórico, pero sí que es cierto que puedo decir que mi historia, una parte de mi historia la he vivido aquí en Estados Unidos y he de reconocer que me he identificado mucho con sus valores y con sus principios, que de hecho, pues muchos de ellos vienen de nuestra propia historia. Deja que te presente para los que nos están viendo, ya teniéndote en pantalla, porque tenemos el honor de tenerte con nosotros. Eres fundador de la Casa de Valencia en Washington, de la que eres presidente. En abril de 2012 fuiste elegido consejero de los presidentes españoles en la jurisdicción consular de Washington, D.C. En 2014, consejero de los CEBEX, Centros Valencianos en el Exterior, en Norteamérica, y recientemente nombrado vicepresidente del Chamber of Commerce, que aglutina más de 2.800 puntos de venta hispanos en todos los Estados Unidos. Sabemos por tu formación que, bueno, has estado en las mejores universidades las más prestigiosas del mundo, Harvard, la Universidad Politécnica de Madrid, la UNED, la Universidad de Valencia, aparte del el IPADE de México, el IESE y la Universidad de Navarra, donde cursaste en los años 60 o finales de 60 Derecho. Tus primeros pasos como profesional son en industrias familiares fundadas por tu padre, Industrias Carmen, La Sime y Hierro Sánchez, granero. Y luego, en los años 70, te surgió la oportunidad de trabajar en el grupo Sáez Merino, que todos los españoles conocemos por las grandes marcas Lois, Carroch y Alton, donde tuviste la oportunidad de, finalmente, en 1983, trasladarte definitivamente a los Estados Unidos como Export Manager del grupo. Sé que a partir de ahí firmas 3 años de contrato con una compañía, Associates Consultants, donde te puede permitir no solamente quedarte en este país, cosa que hasta hoy es bastante difícil, sino también terminar tu Executive MBA
Y aparte, pues, de tu carrera profesional, que he resumido un poquito aquí porque es bastante más extensa, pues, aparte de tu trabajo como consultor, ayudas a empresas a instalarse en los Estados Unidos y participas en varias asociaciones como AREUNSA, Asociación Nacional de Residentes Españoles en USA, el Pilar Foundation y una cosa que luego hablaremos más tarde un poquito más detenidamente, el Paella Fest, que es para promocionar en todo el mundo pues, nuestro exquisito y tradicional plato valenciano como es la paella. Cuéntanos un poco de todo esto que he dicho. Primero, ¿cómo surge la idea de venirte a Estados Unidos? ¿Por qué? Bien, bueno, vamos a ver. Yo vengo de una familia, mi padre es un empresario, soy el hermano mayor de 11 hermanos, y he de decirte que una de las cosas más claras que tuve cuando decidí no solamente estudiar algo, sino mi vida profesional, tuve claro que mi vocación era la de empresario. Es muy probable que por el gran ejemplo que mi padre me dio, una persona que de una familia muy sencilla, ni siquiera terminó el bachillerato y que llegó a ser presidente de un banco, cosa que no es muy frecuente, ¿no? Y digamos bueno, entre las cosas que has comentado, yo trabajando con el grupo Saet Merino, este grupo valenciano, hice un viaje con el director de exportación de otra empresa también del sector valenciana, se llama Mantas Mora, de teniente, y porque coincidí con el director de exportación en una feria y me dijo, José Alberto, yo creo que bueno, es una empresa de prestigio, ¿por qué no vienes a Estados Unidos conmigo? Porque yo conozco pues, a muchos jefes de compra y, bueno, aparte, al ser una empresa importante, pues seguramente que el Instituto de Exportación que en aquel momento existía, seguramente querrá financiarte el viaje, ¿no? Entonces, pues, bueno, dije que sí, que adelante. Y, bueno, pues fue un viaje de casi un mes, que nos recorrimos todo Estados Unidos, empezando en Chicago y terminando en Florida, en Miami. Y la verdad es que, bueno, pues yo en aquel momento tenía ya una familia pues grande, ya teníamos 5 hijos, mi mujer y yo, ahora tenemos 7, pero teníamos ya 5 hijos. Y bueno, tuve la oportunidad de vivir esos años, finales de los 70, principios de los 80, en el que la economía mundial y la española, el desempleo, y la verdad es que, bueno, pues vi que, por lo que yo vi personalmente, aunque había estado en Estados Unidos, porque por primera vez viajé a Washington, porque cuando terminé mi curso en el IES, las promociones de ese año, organizamos un viaje a Estados Unidos y México. Por cierto, en México todavía no teníamos relaciones diplomáticas, ¿no? Esto fue en el año 75. Y vinimos a Washington, estuvimos en el Hotel Watergate, el famoso Hotel Watergate, y luego pues fuimos a México, donde tuve oportunidad de conocer el IPADE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, ¿no? Que tiene una relación, lógicamente, con la Universidad Navarra. Bueno, pues el caso es que después de ver este viaje, hacer este viaje a Estados Unidos, lo vi claro. O sea, lo vi claro porque, insisto, por otro lado, me di cuenta de la importancia de hablar bien inglés. Yo estudié en el Colegio del Pilar en Valencia y me interesó la lengua. Yo me considero bilingüe en francés, bueno, ahora trilingüe con el inglés, y me di cuenta de que era muy importante el tema de la lengua. Y no solamente para mí, sino también para mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, después de este viaje, hicimos otro ya con un primo de San Merino para que un poco viera todo lo que había visto y lo vi claro. Lo vi claro, entonces me fui a ver a don Manuel San Merino y dije, mira, Manolo, he tomado la decisión de irme a Estados Unidos a vivir y a trabajar. Pero, hombre, nuestra empresa es importante, digo, estoy de acuerdo, pero creo que yo lo que he visto me atrae mucho y no es que me atraiga el dinero, me atrae el ambiente, las oportunidades y bueno, quiero pedirte el favor de que esto era más o menos el mes de mayo, entonces no había internet, no había toda esa información que hoy en día puedes acceder de todas partes, pero me dije, bueno, como sabía un poco de matemática, le dije, voy a hacer una relación de 100 empresas españolas, le pedí que me dejara
buscar que una empresa me sponsorizara para ir a Estados Unidos, he estado trabajando con él porque eso daba más credibilidad. Y le dije, mira, yo el día 31 de diciembre me marcho. Entonces hice una lista de 100 empresas y finalmente la 31 me dijo que sí. Le puse unas condiciones, una empresa de Igualada, una cadena de tiendas muy importante en aquel momento, que se llama Scorpion, y hablé con los dueños, Scorpion, Viuda de Bioscarriera, y les dije, mirad, yo quiero irme a Estados Unidos, estas son mis condiciones económicas, las aceptaron perfectamente, me voy para abajo con 5 hijos, y bueno, además yo quiero hacer un máster allí en la Universidad de Miami, un Executive MBA, y bueno, el caso es que estuvieron de acuerdo. Y bueno, entonces pensamos que el mejor momento era empezar a finales de junio, cuando va a tener tiempo durante el verano preparar los colegios de los niños y todo. Pero esta decisión de por qué decidí venir a Estados Unidos es una pregunta que me hace mucha gente. Es lógico porque, bueno, no solamente por curiosidad, sino porque tiene que haber unos motivos, ¿no? Y claro, como lo he tenido que contestar muchas veces, pues al final tengo ya la respuesta preparada, ¿no? Y la respuesta fue la siguiente. José Alberto, ¿tú puedes cambiar España? Y dije, pues no. ¿Te puedes cambiar tú? Dije, sí. Es decir, que muchas veces cuando tenemos problemas o vemos dificultades, tratamos de cambiar a los demás. Lo que hemos de cambiar no somos nosotros. Cambiar esas circunstancias, en qué podemos mejorar. Pero te puedo asegurar que no me atrajo el tema económico. El tema económico en el sentido de decir es que vas a ganar más. No fue eso, no fue eso. Entonces, lógicamente, claro, tuve que consultarlo con mi mujer, me pregunté a mi mujer qué le parecía. Empezamos a ponernos el disco este de América de Nino Bravo. América. Motivación. Un poco la verdad es que me emocionó bastante esa decisión. Mi mujer me dijo, bueno, pues vamos. Fui a hacer un Executive MBA, eran 2 años, que era compatible con el trabajo, y poner en marcha pues esta empresa. Yo abrí la primera tienda de una empresa española en Estados Unidos, en el Dayland Mall, un mall muy famoso, muy importante. Estamos hablando del año 84, hace mucho tiempo, ¿no? Y eso es un poco el enfoque que queremos dar. Como sabes, José Alberto, nuestra página principalmente lo que hace es combatir la leyenda negra de, bueno, pues, de nuestra historia, que tanto daño nos hace, incluso, bueno, tanta injusticia se hace con tantos héroes que se han olvidado de nuestra historia española. Pero, dicho esto, eso lo llevamos al presente porque muchas veces parece que estamos en una depresión continua, eterna. Es decir, ya no hablo del español, hablo del hispano en general, que siempre estamos pues abatidos, como que somos los derrotados, como que nos están contando nuestra historia de forma negativa siempre. Los hispanos de nuestros hermanos de América, pues que si es que los españoles vinieron y nos machacaron. Y, es decir, ese pesimismo que arrastramos, y precisamente con gente como tú, con empresarios, emprendedores y gente valiente que da esos pasos, es como se combate. Es decir, tú tomaste una decisión valiente, porque en aquella época, como tú dices, no es como ahora, hoy tienes toda la información del mundo, antes era un poco más complicado tener tanta información. Y segundo, hiciste los pasos correctos, es decir, tú buscas una empresa que te sponsorice y buscas con tus armas, tus vías para quedarte de forma legal, para entrar aquí y para hacerte, pues eso, un hueco en esta sociedad que, como tú has dicho, te brinda muchas oportunidades. Vengo a traer esto y te interrumpí ahora porque quiero centrarlo un poco en eso. Es decir, los hispanos de hoy en día que vienen aquí, yo estoy en Estados Unidos, yo he hecho exactamente lo mismo que tú en el sentido de buscar las vías legales para venir, para adaptarme y para poder quedarme en este país por las oportunidades, cuales fueren. Pero sí que es cierto que obviamente hace 30 años era muy difícil y lo que quería preguntarte es cómo se nos recibía entonces. Hay dos cosas fundamentales que yo ahora estoy experimentando de forma personal, pero que no sé cómo era hace 30 años. ¿Se sabía lo que era España? ¿Se conocían los españoles? ¿Se les reconocía como hispanos? ¿Cómo ves esta relación hace 30 años cuando tú llegas? ¿Cómo se te trata? Bueno, mira, decirte que yo decidí ir a Miami. Ahora yo no lo recomendaría, pero no lo recomendaría porque es que no me guste Miami, ¿no? Pero yo pienso que muchas veces
las decisiones que tomamos puede que sean a corto plazo y eso a lo mejor no nos ayuda a largo plazo, que en definitiva es lo importante. Lo importante no es, o sea, no se trata de pegar un pelotazo, ¿no? De decir, bueno, pues me marcho a Miami. Sí que es cierto que en Miami, en aquella época, pues estaba todavía, en fin, sigue estando, pero entonces era muy reciente todo el tema del Mariel, de la gente que salía de Cuba, es decir, la población hispana en aquella época pues era fundamentalmente cubanos, gente que muchos que habían salido antes cuando vieron lo que pasaba con Fidel Castro pues se marcharon y luego pues cuando ya incluso no les permitían salir, salió el tema este del Mariel, que fue un empujón grandísimo. Entonces, de hecho, en donde nosotros fuimos a vivir, que se llama Key Biscayne, Cayo Vizcaíno, era, es, está muy cerca de Miami, entonces era una pedanía, ahora ya es la ciudad de Miami, y solamente éramos 3 familias españolas, unos madrileños, unos catalanes y nosotros, unos valencianos. Realmente eso. Y ahora se llama Key Spain, porque está lleno de españoles. Es algo increíble, la verdad es que es muy atractivo pues, por muchas cosas, ¿no? Efectivamente, es un sitio muy... Pero yo he de decirte que nunca me he sentido discriminado, aunque la mayor discriminación que yo tenía podía ser en no estar capacitado para aprovechar todas las oportunidades, por el idioma que yo no lo hablaba bien, por mi formación, porque tenía una formación muy basada en lo que podíamos hacer en España, y también he de deciros que el tema del location, que es muy típico de las tiendas, de estar bien localizado, ¿no? De hecho, Location, sí. Location. Yo recuerdo que incluso hice mi tesis en el máster sobre el retail. ¿Por qué? Porque yo puse en marcha no solamente las tiendas Escorpión, luego puse una cadena de push cars, de carritos en 7 malls. Es decir, que me desarrollé mucho porque empecé a aprender la problemática de los centros comerciales, de cuáles eran las reglas, de cómo elegir los productos, de formar un equipo. Y lógicamente eso me fue acercando a oportunidades. O sea, que no es que el país no me diera oportunidades, sino que no estaba yo preparado para aprovecharlas. Y esto es lo que yo muchas veces digo a la gente. Es más, eh, creo que a lo mejor lo entiendes, ¿no? Que mucha gente me dice, bueno, no es lo mismo, ¿no? Y ahora que trato de ayudar a muchos profesionales que quieren venir a Estados Unidos pues a trabajar, la primera pregunta que les hago es la siguiente. ¿Tú vienes aquí a por un empleo o a por un trabajo? Hombre, Roberto, pero no es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, empleos pocos, trabajos muchos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, en general, la vocación de cualquier profesional es la de trabajar como autónomo, tener suficientes herramientas y argumentos para depender de uno mismo, ¿no? En nuestro país, en cambio, pues existe un porcentaje altísimo de funcionarios. ¿Y qué pasa? Esos funcionarios trabajan por la mañana para luego dedicarse por la tarde a lo que les gusta, con el dinero que ganan, ¿no? Una vez un americano me hizo un comentario que la verdad es que me dolió mucho, ¿no? Pero creo que tenía razón. No, es que españoles sois profesionales en vuestras aficiones y amateurs en vuestro trabajo. Y esto es un poco una actitud que, en cierto modo, es por lo que yo también quise venir aquí, porque quería que mis hijos vieran esas oportunidades, ellos mismos. De hecho, todos, solamente tengo una hija que vive en Madrid, casada con un marino de la Marina Española, pero sobre todo yo lo que quería es que ellos vieran esas oportunidades, porque yo en mi país no las veía. Veía un poco también esa idea de acabar siendo funcionario, ¿no? Para ver si, en cambio, aquí pues esa mentalidad no existe. Esa mentalidad, hombre, hay personas, hay funcionarios, por supuesto, ¿no? Pero no existe esa mentalidad de buscar lo seguro, porque y yo no creo que sea más seguro, ¿no? Porque si uno no se puede desarrollar con todas las capacidades que tiene, pues al final eso también al final te producirá una inseguridad. Bien, entonces, lo que te decía, yo creo que
que si yo pudiera rebobinar mi vida, es muy probable que hubiera decidido venir a donde estoy yo ahora, aquí en Washington, antes. Porque los mismos americanos, el filtro que tienen es ¿dónde está uno? Yo suelo decir que yo no recomendaría a las empresas españolas empezar por Miami, salvo que quieran ir al mercado sudamericano. Pues es decir, Miami está muy bien. La ventaja que tiene Miami es que está muy cerca de Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de No sé lo que es, cómo tomarán esto la gente de Miami. No sé cómo se lo tomarán la gente de está Miami. cerca de Estados Unidos. Bueno, también es cierto que Florida está, pues bueno, allá al sur, muy al fondo. De hecho, Florida tiene 71 condados y los 3 condados del sur, que son Broward, Dade y Palm Beach, prácticamente tienen el 60% de la población de toda Florida. Cuando en ese momento en Florida, pues, que ha crecido muchísimo, creo que tiene 23 millones de habitantes. La zona norte, pues, ha crecido algo, pero bueno, Orlando, que está en el centro, Tallahassee, que es la capital, está en el norte, tienes también Jacksonville, bueno, y San Agustín, que lógicamente es la primera ciudad española en Estados Unidos, ¿no? San Agustín. Hablaremos de ella un poquito más tarde con motivo del Thanksgiving de ayer, del Día de Acción de Gracias. Pero quería centrar un poco la entrevista. Me encanta lo que me estás contando, pero obviamente lo que quiero saber es, y más todos los que nos están escuchando, el tema de las diferencias que puedes haber notado desde hace 30 años. Me estás hablando de que había una mentalidad de poco emprendedora en España, una mentalidad más de funcionaria. Obviamente eso sigue existiendo, pero también es cierto que ha ido mejorando. Un poco también entiendo pues porque han mejorado también las relaciones internacionales, la gente también ha viajado más, la gente estudia más fuera y al final todo eso te impregna. Pero principalmente lo que quería saber es si tú habías notado alguna diferencia entre cuando tú llegas aquí hace 30 años como español, no he sabido entender si te reconocían o no como hispano, si conocían España o no la conocían la gente que te rodeaba inmediatamente, y si eso tú has visto que haya cambiado en estos últimos años a mejor o a peor. Bueno, esto, precisamente en la zona donde estábamos, en Key Biscayne, había mucho jubilado canadiense y habían también, venían sobre todo por la época, digamos, de la playa, muchos cubanos. Vamos a ver, como hispanos en el sentido, digamos, general, yo nunca me he sentido extranjero, ¿no? Porque además no he olvidado una cosa. Estados Unidos es el país que tiene más habitantes de todos los países. Por ejemplo, yo tengo una nuera que es noruega, ¿vale? Pues en Estados Unidos hay más noruegos que en Noruega. Es decir, Que no es difícil, porque en Noruega hay bastante porque pocos. son a 5 millones de habitantes. Pero, por ejemplo, en el Census Bureau del año 2010, se reconoció que había 17 millones de italianos. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que, vamos a ver, el perfil demográfico de los españoles que hemos viajado a otros países ha cambiado muchísimo. De hecho, yo no tenía, entonces no habían los típicos expatriados, porque no había muchas empresas españolas que mandaran a sus directivos a otros países. La inmigración española era más blue collar, más un poco lo que pasó pues en Alemania, ¿no? E incluso lo que pasó a principios del siglo XX, y es los españoles que fueron a Sudamérica. Yo suelo decir que los españoles fuimos al sur a enseñar y los italianos vinieron al norte a aprender. ¿Qué pasa? Que al final, pues el alumno acaba sabiendo más que el maestro, ¿no? Y es cierto que había muchas oportunidades porque a los españoles, sobre todo en Sudamérica, pues se les conocía como la madre patria, ¿entiendes? Pues gente pues, que su acento español pues es muy bueno. Entonces, pero cuando nosotros llegamos allí, la verdad es que no sentí en ningún momento ninguna discriminación. La discriminación era más propia de mi capacidad de mejorar mi inglés, de tener formación. Es cierto que en aquella época los cubanos, de hecho yo tengo una nuera cubana, nació en Estados Unidos, pero sus padres nacieron en Cuba, que uno de sus hermanos no habla español, porque es cierto que en aquella época a muchos cubanos le decían a su hijo, no me hables en español porque te van a discriminar. Y tenían razón. Es decir, que procuraban no tener acento.
Claro, mis hijos cuando vinimos aquí a Estados Unidos, mi hija mayor tenía 10 años. Ellos a los 6 meses eran bilingües ya y además sin acento. De hecho, ahora cuando están entre ellos se hablan muchas veces más en inglés que en español. No porque no quieran hablarlo, sino, bueno, pues quizá a lo mejor es su idioma más. Nosotros, cuando estuvimos aquí, después de los 3 años, cuando terminé mi máster, le pregunté a mi mujer qué hacemos y me dijo nos quedamos. Y tuvimos 2 niños más que nacieron aquí en Estados Unidos. Pero Entonces, ese es el tema por el que te decía. Dices, no es discriminación, no me he sentido discriminado, pero sí que has encontrado gente que precisamente hasta sus propios hijos no le enseña español porque se consideran al hablar español o al es no cierto, hablar con un acento perfecto el inglés de menos. exactamente, Cuando, exacto, el español es el segundo idioma más hablado del mundo exacto. y, Porque de hecho, y lo se habló en Estados Unidos antes que el propio inglés. sí, de hecho ha habido un movimiento que desgraciadamente ha desaparecido. Lo digo porque mi mujer además es profesora de español, que se llamaba English Only. Es decir, que era como decir, bueno, el que no habla inglés aquí. Ahora, dice una cosa, yo creo que es lógico que cuando uno viene a este país tiene que aprender inglés y hablar inglés bien. Es una ventaja competitiva, es lógico. A ver, si una cosa son las cuestiones personales, yo he venido a este país, hablo inglés, mi hijo habla inglés, es bilingüe, vino con 2 años y mi mujer habla inglés, pero hablamos inglés de puertas para afuera y cuando estamos con gente, es decir, de puertas para adentro hablo español porque me parece, primero, son mis raíces y segundo, le estás limitando, a mi hijo le limitaría si no le hablas en español la posibilidad de ser bilingüe. Entonces, a donde voy, al fondo que voy es hablar español fuera, en la calle. eh, ¿Tú consideras que alguien te puede mirar de menos? ¿Que consideran que el español es una lengua de una cultura inferior? Yo creo que no. De hecho, bueno, tengo datos, aparte del tema del English Only, yo creo que ya se ha dado cuenta en el mundo profesional, que está muy abierto, que los profesionales son conscientes de que hay que hablar otra lengua, y la otra lengua más importante es el español. Incluso, una razón por mi mujer estuvo trabajando como profesora de español en George Washington University, una de las mejores universidades, y hace Ujú. unos 3 años un colegio privado de chicas le dijo que fuera para darle la vuelta al programa español. ¿Y por qué? Pues porque en muchos sitios se enseñaba español, pero se enseñaba de una forma pues con muy poco rigor, es decir, no con un currículum actualizado, es decir, con unas Ujú. herramientas. Y mi mujer ahora me dice, oye, estoy impresionada de lo bien que aprenden, de la ilusión que tienen. Ha sido un cambio. Este cambio se ha producido al principio del siglo XXI. Está clarísimo que hay un gran cambio. Ahora, en cuanto al tema de discriminación por la lengua, como te he dicho, yo he viajado por todo este país, he viajado de este a oeste, centro, sur, nunca me he sentido discriminado. Y estoy seguro de que, en fin, aunque hablo bien inglés, pues tengo todavía acento, así como con el francés pues quizá no tengo tanto acento. Y, Ujú. y nunca he visto a nadie, no tiene ninguna anécdota de decir, este hombre, ¿entiendes? Habla No, español. no, pero me alegra lo que dices porque, por lo que me cuentas, con el cambio de siglo, la cosa ha mejorado. Te iba a preguntar por Muchísimo. el English only, Muchísimo. pero al final es un ataque. De hecho, Es un sí, ataque. y de hecho, sí, nosotros incluso, también te diré que también tenemos 10 nietos y Ujú. mis nietos, por ejemplo, que están en Miami, cuando están en casa, sus padres les obligan a hablar en español. Bueno, Y pero lo les que decía, al obligan final de una oportunidad le estás haciendo bilingües. porque es lógico, es que es bueno para ellos. Ujú. Entonces, cuando a lo mejor incluso cuando un nieto me dice, Yayo, en inglés, le digo, no te entiendo. Sí que me entiendes, sí que te entiendo, pero habla en español, por favor. Es decir, Te que preguntaba esto, te preguntaba esto porque lo he visto a gente hispanos, con raíces nacidos aquí, en Estados Unidos, que no saben hablar español por ese complejo de sus propias familias, de decir, bueno, es que si te enseño español vas a hablar español y cuando lo hables fuera te van a yo mirar de tengo pocos menos. casos, conozco pocos casos. Y te digo, Ujú. mi cuñado, o sea, el hermano de la mujer de mi hijo Pablo Samaana, que es de origen cubano, es que no habla español, no habla español. Y ella habla perfectamente, es abogado y además, de hecho, pues si eres bilingüe aquí tienes muchas más oportunidades de trabajo que si no lo eres. Eso se ve clarísimamente. Pero hay que reconocer que la influencia anglosajona en Estados Unidos pues ha sido mucho mayor, ha sido mayor
y eso pues en algunas ocasiones ha ocultado nuestras tradiciones, todo lo que los españoles hicimos en Estados Unidos, desde, por ejemplo, iniciar el Thanksgiving, la acción de gracias, ¿no? Que Pues fuimos mira, nosotros. lo que estás comentando ahora mismo era un tema que quería sacar, lo voy a poner en pantalla. Ayer hicimos una publicación dentro de Hispanos contra la Leyenda Negra, aquí la tenemos, y es precisamente lo que estás comentando, es decir, el Thanksgiving, que sí, que Estados Unidos se está celebrando por el Mayflower y por el 1621, pero ya en la ciudad más antigua de los Estados Unidos, que es San Agustín, en Florida, pues el 8 de septiembre de 1565 se celebró pues una comida de acción de gracias con misa incluida por Pedro Menéndez de Avilés y pues las tribus de la Florida. Y, sin embargo, ya no es que no lo sepamos los españoles y los hispanos en general, es que se ha borrado de la historia. Es que es lo que quería comentarte es eso, es el tema de no valorar el idioma era como parte del conjunto. Es decir, no es que no se valore el idioma, es que ahora mismo hay un movimiento de lucha como el nuestro de reivindicar nuestra historia en los Estados Unidos. O sea, ¿quién pone nombre a pues, todo el suroeste? Recordemos que la Nueva España llegaba casi hasta Alaska y que pues, el gobernador de la Florida, del tal Galvez, pues ayudó a la American Revolution con no solo dinero, sino tropas, infraestructura y conocimientos militares que no existían. No los tenía ni Washington ni Lafayette con sus 19 añitos siendo general. A lo que voy es, ¿por qué un país como Estados Unidos, y tú que vives aquí 30 años y tienes además a tu mujer, que es del mundo educativo, ¿por qué se ignora la historia española, la historia hispana dentro de los Estados Unidos cuando ha habido tantísima contribución a la fundación de este país? Vamos a ver. Yo a esa pregunta, pues, hombre, también en nuestro país, en ese momento, en España, pues hay también hay mucha historia que se ha ocultado de muchas cosas y ahora pues hay gente que quiere incluso pues ocultar información de cómo pasó nuestra transición, de cómo fue la dictadura de Franco. El porqué de eso ya lo sabemos. Es un tema político. El porqué aquí, cuando el mismo Washington y Jefferson dicen que no se puede escribir la historia americana si no se escribe en español, ¿por qué eso cambia? Bueno, yo no sé si es algo intencionado o simplemente ha sido, pues que como te he dicho antes, la propia cultura anglosajón pues ha tenido una influencia muy grande y eso pues ha llevado a que bueno, pues aquellas personas que defienden pues sus valores, pues cuando ha llegado el momento de contar otras cosas, pues las hayan dejado hablar. Vamos a ver, creo que en ese aspecto también hemos de reconocer que la cultura anglosajona, incluso por ejemplo llevado al mundo del derecho, ¿no? Creo que también tiene bastante importancia. De hecho, yo estudié Derecho, aunque nunca practiqué como abogado. Siempre me ha gustado mucho comparar el derecho pues, anglosajón, ¿no? La jurisprudencia, con el derecho civil, digamos, español, que es la Revolución Francesa, y que tiene unos códigos. En cambio, pues aquí en Estados Unidos y en Inglaterra la jurisprudencia, las leyes se van actualizando en función de la vida. Entonces, yo lo que creo es que estamos llegando al momento en el que estamos sumando, ¿vale? Sumando lo hispano y lo anglo. Y la gente que tiene formación lo reconoce. Por ejemplo, aunque no lo has mencionado, me ha parecido muy por encima, la Virgen del Pilar, ¿vale? Yo puse en marcha la Fundación La Virgen del Pilar. Mi hijo Luis, el pequeño, vino a estudiar aquí a Washington, a Lancaster University, y hay una basílica que es impresionante, que está, porque es la conferencia episcopal, donde está la Universidad Catholic University, donde está la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde hay 70 capillas de Virgen, de todo el mundo. Y lo primero que me dijo mi hijo cuando vino, oye, papá, no hay ninguna española. ¿Cómo? ¿Ninguna? ¿Cómo es posible? Están todas. Yo tengo mucha devoción también a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de los Desamparados, por supuesto. Pero me sorprendió mucho, ¿no? Entonces, yendo para atrás me di cuenta que yo había estudiado el Colegio del Pilar.
Digo, ¿cómo es posible esto, no? Incluso hay mucha gente americana, incluso católicos practicantes, que por cierto es la religión que más aumenta, que más crece en este país, las católicas. Perdóname que esa era una pregunta que desde el punto de vista religioso, si nuestra comunidad, la católica, es relevante, si podemos fácilmente mantener nuestras costumbres aquí y si tú crees que eso va creciendo o no. Hombre, no solamente es eso, es más, quiero decirte que es cierto que cuando uno se marcha a otro país, a otra cultura, le preocupa si esos valores que uno tiene, que ha aprendido y que practica, los va a poder practicar. Y tengo que decir que muchísimo más incluso, mucho más. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a España, veo a muy poca gente joven en las iglesias. Muy poca gente joven en las iglesias. Cosa que no pasa aquí. Aquí yo veo mucha gente joven en las iglesias. Y cada vez hay más católicos practicantes. Entonces, ahora, sí que es cierto que desde el punto de vista cultural, pues claro, la influencia de la Virgen de Guadalupe, México, de todos los hispanos, pues es lógico. De hecho, yo tengo aquí mismo, tengo la Virgen de Guadalupe aquí mismo, aquí a la izquierda. Soy además caballero de plata de la Virgen del Pilar y le tengo muchísima devoción. Pero digamos que ha llegado un momento en que cuando la información se ha compartido, se ha hablado de cosas más cercanas, más próximas, y esa historia pues, que hace pues eso, pues 500 años, que nosotros más casi 500 años que llegamos a Estados Unidos, pues se ha ido dejando atrás, ¿no? Pero, insisto, yo creo que estamos en el momento en el que, porque la gente estudia, ya no tiene esa... Antes unos pocos informaban a todo el mundo, ahora todo el mundo se informa con todo el mundo, y eso permite evitar pues mucha discriminación informativa, también permite que mucha gente profundice sin tener necesidad de que alguien le dé los libros o le dé las fuentes, porque se puede buscar. Se puede hacer ese benchmarking, decir, bueno, yo quiero hacer esto, a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, yo he dicho otra cosa también, en la zona donde vivo, vamos, las iglesias católicas están llenas, ¿no? Tengo costumbre de ir a misa y es que tengo 7, 8 horarios para ir todos los días, ¿no? Es decir, que y como te digo, va mucha gente. Entonces, cuando yo vine aquí, pues me preocupó eso y vi claramente, pues bueno, que pues había la Iglesia Católica, la protestante, habían 3 o 4, la que más feligreses tenía era la católica y bueno, pues digamos que me tranquilizó ver que mis creencias no iban a estar... Que podías mantenerlas aquí. Aquí da un poco de polémica eso de que en España no va la gente joven a las iglesias. José Enrique Aguado dice que eso no es cierto, que va mucha gente joven. Es obviamente opinable, pero estoy más por lo que dice Pilar Alonso Ortiz, que es que, bueno, que creo que lo hemos hecho mal. Yo creo que sí. Los norteamericanos es cierto que se sienten orgullosos de sus orígenes y lo celebran por todo lo alto. Y aquí, hasta el 12 de octubre, siempre una gran polémica. Y eso es cierto. Es decir, creo que estamos viendo con los comentarios que se están generando por tu comentario que es la división que tenemos en España. Es decir, obviamente hay gente que mantiene sus creencias y como José Enrique pues pensará, dice, pues yo voy a misa y me encuentro gente joven, pero es una experiencia particular. Yo sí que creo que, bueno, son datos que está cayendo desgraciadamente, la afluencia de gente joven a la iglesia, a las misas en España. Pero ya no es eso, es lo que apuntaba perfectamente Pilar. Ya no es la iglesia, ya no es la misa, ya es simplemente el 12 de octubre, es celebrar tus costumbres, es que un actor te diga me avergüenza de ser español sin tener, no sé, más motivo que una facción política hoy en día. Creo que somos nuestros peores enemigos. ¿Estás de acuerdo en eso? Porque aquí a mí me dicen vosotros no hacéis lo que nosotros hacemos con vuestra historia, que es la nuestra. Pasa sobre el comentario de esa persona que dice que no es cierto que en España no haya gente joven. Hombre, por supuesto que hay gente joven, pero habría que ver en qué zonas concretas hay. Yo voy todos los años a España, ¿vale? Todos los años. Mi mujer es gallega, vamos a Galicia, tengo una hija en Madrid, soy valenciano. No hace falta que lo dijese. Si ella es gallega, tú vas a Galicia. No es solamente una impresión, y te puedo poner nombres y apellidos, y te pueden poner nombres y apellidos iglesias donde sí que va gente joven, por supuesto. Pero en general, y yo creo que es demostrable, va muy poca gente joven a las iglesias en España. Esa es la verdad. Por lo menos va menos que iba hace 30 años. Eso es cierto. Va menos gente joven. Estoy hablando de, como te digo, de oídas o que me cuentan los amigos que yo voy todos los años a España.
¿vale? Este año he estado 6 semanas, he estado entre Galicia, La Toja, Sanjenjo, en Madrid, he estado en Teruel, la Virgen de la Vega, en Valencia, ¿entiendes? Y efectivamente, pues en aquellos sitios que yo también he elegido para ir, que a los que yo elijo ir, pues lógicamente veo también más gente joven. Pero cuando me salgo de esos sitios, pues lamentablemente pues hay claro, una falta de acciones y de gente que entiende nuestra cultura y nuestra moral católica, esa es la verdad. Uh-huh. Volviendo un poco a nuestra cultura y a la herencia de nuestra cultura en estas tierras, ¿tú crees que se recuerda suficientemente o está en los libros de historia suficientemente tanto conquistadores, religiosos, exploradores, gobernantes españoles que lo fueron aquí, por nombrarte alguno, Cabeza de Vaca, Soto, Oñate, Menéndez de Avilés, Gálvez, tantos otros que han contribuido? ¿Tú crees que se les está dando suficiente valor dentro de la historia que se estudia en las aulas? No, yo estoy de acuerdo. O sea, esto es algo que se nota. Vamos a ver. Lo que pasa es que también he de decirte que no es que yo no lo haya echado en falta, sino que cuando uno se integra en un país, ¿entiendes? No está mirando qué cosas confrontar, sino qué cosas unir, ¿vale? Entonces, aunque es cierto, y vamos, es demostrable, y el movimiento que vosotros tenéis tiene toda la razón, de que mucha gente no reconoce lo que hicimos en este país, ya no solamente en América, en el sur y el centro, sino en el norte, pero digamos que tampoco, por así decirlo, nos es necesario que se nos diga lo buenos que fuimos. No, ¿vale? sí, eso es lo que decía en mi introducción. Precisamente nosotros no estamos defendiendo las leyendas rosas, es decir, no estamos diciendo que fuimos fantásticos, porque obviamente hace los siglos que hace y la gente que fue para allá hubo de todo. A mí me han dicho que si los encomenderos, que si las violaciones, que tal, ocurre hoy en día en cualquier civilización moderna. ¿Cómo no va a ocurrir? Pues hace 300 años, hace 400 años o hace 500 años cuando primeramente pusimos un pie en las Américas. A lo que voy, no queremos para nada reivindicar ni confrontar en el sentido de decir es tú o yo, para nada. Es justo lo contrario, es unir. Es decir, cuando al indio Jerónimo se le mata en el oeste, en la conquista del oeste, ese indio estaba bautizado y era católico. Se llamaba Jerónimo porque había sido bautizado católico. Es decir, no esa imagen de indio salvaje que luchaba. Vamos a ver. Hubo de todo un choque de civilizaciones y lo que lucha nuestro movimiento es simplemente porque se reconozca por lo que fue, no de que fuimos muy buenos ni muy malos, simplemente que el que descubrió el Cañón del Colorado fue el que fue y que las misiones... Es que mira, lo que te iba a decir, ¿qué opinas de que hayan vandalizado las estatuas de Fray Juan de Serra? Yo fui el primero que, como consejero residente español en la jurisdicción de Washington, junto con las 2 personas más de nuestro equipo, escribimos al embajador para que públicamente dijera que era un escándalo lo que estaba pasando. Incluso nos sorprendió que tardaran tanto en hacer esa manifestación. Pero la verdad es que a las 48 horas el embajador publicó un documento hablando de la injusticia que estaba cometiendo en esto, ¿no? También es cierto que ese movimiento no es que sea propiamente anti-español, es los antifas, ¿no? Y los antisistema. Black Lives Matter. Toda esta gente que lo que buscaba en un año de elecciones, buscaban confrontar a toda una serie de valores que el presidente Trump ha transmitido, como por ejemplo, muy recientemente, al nombrar la persona que faltaba en la Corte Suprema, ha conseguido que hace 2 días la Corte Suprema cancelara la prohibición que el gobernador de Nueva York, Cuomo, dijo para no permitir que fuera gente a las iglesias, ¿vale? Porque eso no era constitucional, no se podía hacer. Entonces, todos esos valores, efectivamente, la gente no puede identificarlos como que son los americanos de anglos los que están en contra de eso. Es una minoría muy dirigida. Pero es una minoría dirigida. Es una minoría dirigida, manipulada, pero que actúa contra la herencia hispana. Exacto. O sea, no están derribando estatuas de Washington ni de Jefferson. Porque si tachas a Colón de esclavista... También. Hay algunas si tachas a Colón de esclavista, los tachas a ellos también.
a lo que voy, ya, además veo dos facetas aquí. Una es la vandalización por parte de estos grupos, que al final ya sabemos todo lo que son, radicales que lo que quieren es pues, ir contra el sistema y les da igual que sea Colau, Prejunir Externa o Oñate, les da igual. Pero lo que sí que es de extrañar es que desde de las propias instituciones, como ha hecho el gobierno en California, quitar la estatua en California, que estaba en el Capitolio, simple y llanamente 137 años de colonia Isabel Católica, y la quitan en el mismo momento que está ocurriendo todo esto. Y lo hacen desde las instituciones. Que el gobernador de California es demócrata, ¿vale? Y es el que ha esas cosas como las ha hecho un poco también porque sus valores van por ahí, ¿no? Cosa que no ha pasado en otros sitios. De hecho, concretamente aquí en Maryland, el gobernador es republicano y concretamente en todos aquellos sitios donde la administración Trump ha podido dejar bien claro que esas cosas no se pueden hacer y ha puesto los medios para evitarlas. Las ha evitado. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo lo que creo es que aparte de que seamos conscientes y tengamos las herramientas para transmitir la historia real, yo creo que luego también están las personas, nosotros los españoles. O sea, hemos de demostrar que somos gente, que nos hemos sabido adaptar, que nuestros valores no han cambiado por eso y que además nos merecemos un respeto por haber hecho las cosas además de una forma legal. ¿Entiendes? Es decir, porque vamos a decir uno, es que uno no está a favor de la inmigración ilegal. De la inmigración ilegal no estamos de acuerdo. Y sobre todo aquellos que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para llegar a ser norteamericanos. De una forma legal, un esfuerzo, es un esfuerzo. ¿Qué queremos hacer? Que eviten ese esfuerzo. ¿A quién va a beneficiar eso? O sea, no, pero si eso está claro, si el ejemplo tuyo personal es el que, como hablo antes en el tema de hispano, en la introducción, es la mancha de aceite. ¿Tú a quién influyes? Influyes pues, a tus conocidos, amigos, familiares, a la gente más cercana. Pero eso no hace que lleguemos a donde tenemos que llegar y es a los libros de historia de las escuelas. Y ya no digo solamente de las americanas, porque muchas veces cuando hablo así aquí, me dicen, bueno, pero en España, ¿qué estudiáis? Cierto. Además, voy a poner lo que dice Pilar Alonso Ortiz. Dice, no es este el comentario, pero era este de aquí. Y dice, sin duda nosotros somos nuestros propios enemigos. Y es verdad, el español es el propio enemigo del español. Dice, hay una gran ignorancia, falta de educación y de valores, y ahora lo progres, pues eso, ser crítico contra lo nuestro. Es decir, somos más críticos con nosotros que otros. Pero no podemos centrarnos ahí. Lo que nosotros intentamos es verter un poquito de luz, intentar simplemente señalar con hechos, no son opiniones. Es decir, bueno, Oñate andó por las tierras de Nuevo México, pues hombre, anduvo, ¿no? Y descubrió lo que descubrió y ver hechos concretos para que se puedan incluir en los textos y de eso lo fundamental que vamos a sacar es mejorar la autoestima para todos los hispanos. Al final, yo creo que el hispano, si por un lado se siente conquistado por el español en una época y ahora machacado por el anglo por otra época, pierde sus raíces y su horizonte. Si le das las raíces, le das un horizonte. No, y más, también decir una cosa. Creo que todo el mundo admira, los hispanos que estamos en Estados Unidos, que somos bilingües, nos admiran. Porque, digamos, tenemos algo que ellos reconocen que no lo han conseguido, porque yo hablo con muchos y digo, bueno, a ver, no, yo estudié español, pero claro, era un español, pues, ¿entiendes? Como que aburrido, no era divertido aprender español, era algo un poco, pues, ¿entiendes? Burocrático, ¿no? Y esto está cambiando porque se reconocen las ventajas profesionales, la integración en las culturas. Eso es algo que cada vez más uno ve, la formación esa transversal que le permite a una persona entender mejor el mundo, cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, yo creo que en ese aspecto pues tenemos que un poco reconocer que el peor momento desde el punto de vista, yo te diría, que de migración hispana ya pasó. Y creo que tuvo mucho que ver con todo el tema cubano, lógicamente. También que hay muchísimos mexicanos por la situación política y económica del país. He de decirte que en los 2 últimos años, por primera vez, han vuelto más mexicanos de Estados Unidos a México que de México a Estados Unidos, lo que prueba también que es un país que se ha desarrollado más. Tener la frontera 3.000 kilómetros con el país con la economía más importante, pues eso les ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que... y yo te diría que estamos en el camino para ir reivindicando todas estas cosas. Y además con ejemplos personales, no solamente libros
o vídeos o películas, sino con el ejemplo personal, de que la gente cada vez más respeta a esos hispanos que se han adaptado, que además son bilingües, pero que a la vez que no han renunciado a sus valores, que no han tenido que renunciar a sus valores, que los han mejorado, que incluso los han expansionado más. Y esto yo creo que es algo que es la influencia. De hecho, pues está previsto, el Census Bureau del año 2020 está terminándose. En ese momento Estados Unidos tiene, creo, 330 millones de habitantes y en ese momento los hispanos suponemos ya casi el 23%. Ganado por 55, ¿no? Más o menos, 55 millones. Exacto. O sea, está subiendo muchísimo y eso hace que un poco... Ahora, también he dicho una cosa. Yo creo que en lo que se refiere a españoles, que esto es uno de los temas que a mí me parece que influye muchísimo en nuestro país, es que como el perfil demográfico de los españoles que hemos salido al exterior ha cambiado mucho, como te he dicho antes, del siglo XX al siglo XXI, empezamos con los blue collars, gente que salía para encontrar trabajo, luego pues a principios de los 20 empresas que mandaban a los expatriados y ahora la gente que viene aquí viene porque quiere venir, yo me debo reconocer que mi perfil es el que yo tenía cuando vine aquí, es decir, de querer mejorar oportunidades. Como suelo decir, a lo mejor parece una frase hecha, que como empresario yo lo que intento no es ganar dinero, sino crear riqueza. También hay que ganar dinero, por supuesto. Eso no tendrías éxito en España, hoy en día lo tienes claro, ¿verdad? Y entonces yo noto eso en esta sociedad. Noto en esta sociedad que se valora muchísimo, por ejemplo, el seniority, se valora mucho la gente mayor, su experiencia. Es decir, que no solamente se tiene en cuenta la ideología, sino la biografía, que es al final el peso importante, ¿no? Y por supuesto, valoran también mucho pues, el tema de que ven que eres una persona que está esforzado, tener pues, 7 hijos pues, no es fácil, yo no digo que no sea fácil uno o dos, todos no son fáciles, pero también demuestra un poco que mi mujer y yo pues teníamos un proyecto de vida claro y como te he dicho, pues todos nuestros hijos han ido a la universidad, tienen unos trabajos fenomenales y creo que ahora ya se han dado cuenta de la decisión que tomamos hace 37 años, que ha tenido una gran influencia en sus propias vidas. Pero no influencia en el sentido de decir, tienes que ser mejor que tu papá y con tu papá es empresario, tienes que ser empresario. No. Mis hijos están en diversos sectores de la música, restauración, es decir, pero yo he podido demostrar que la decisión que tomé tenía ese sentido, es de ayudar que mi familia, mis hijos tuvieran la oportunidad de decidir, la capacidad de decidir por su vocación, por sus habilidades. Sí, no, y al final lo que buscan muchos hispanos cuando vienen a este país es, como dicen, el país de las oportunidades. España en los años 80, cuando viniese por los años 80, es muy distinta a la España de hoy en día. Creo que, bueno, esa es otra cuestión, se están dando pasos para atrás en vez de para adelante ahora, pero han habido momentos de bonanza. Obviamente, estar en Europa y en la Unión Europea pues ayuda mucho. Muchos hermanos hispanos vienen de otros países pues simplemente buscando esas oportunidades. Y es cierto que tienen que vivir, como tú dices, con una filosofía de trabajo bien distinta a la de simplemente, pues eso, buscar un empleo, sino que a un trabajo, buscar una situación familiar distinta, pero a lo que vamos siempre nosotros es a buscar también la integración. Y dentro de esa integración el idioma es fundamental. La gastronomía, quisiera ver ahora, porque hemos hablado de empresa, hemos hablado de tu trayectoria profesional, hemos hablado del idioma y de la religión. La gastronomía es creo, para evitar el confrontamiento, creo que es todo lo contrario. Es un nexo de unión entre civilizaciones, siempre lo ha sido, y aquí está en auge. Está en auge la hispana en general, pero creo que la española se empieza a conocer un poco más. El concepto tapas, creo que nos lo están robando, porque ya he visto tapas hasta tailandesas y tapas de sitios bastante curiosos, pero bueno, es un nexo de unión. Y a esto quería preguntarte. Tú eres el fundador y la persona, no sé si es presidente del cargo o cuál es, de Paya Fest. Cuéntanos un poco qué es el Paya Fest y cuáles son vuestras intenciones con esta asociación. Bueno, hombre, la verdad es que como valenciano, pues la paella pues es algo que lo he vivido. De hecho, recuerdo que mi abuela,
mi abuela Concha, la madre de mi madre, que era profesora, por cierto, en el Saler, en Valencia. Recuerdo los canales y recuerdo las paellas que hacíamos en el Pla de Corrals, cerca de Játiva, con mi abuelo. Es decir, era algo increíble, ¿no? El ver esa cultura, esa tradición. Y cuando vine aquí a Estados Unidos, pues vine a Estados Unidos, pues hombre, es algo que pues, mi mujer pues lo ha cocinado, a mis hijos les encanta pues, mucho cocinar, pero yo vi que sobre todo la cultura gastronómica mexicana y de otros países que están más cerca que España, como la peruana, estaba influyendo muchísimo en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que hace como unos 5 años, como presidente de la Casa Valencia, traté de ponerme en contacto con otros valencianos en otras partes y descubrí que había un valenciano en Los Ángeles que estaba organizando un Paella Wine and Beer Festival, un festival, y que hacía un concurso de paellas. Entonces me puse en contacto con él y le dije, oye, ¿qué te parece si vamos a tu concurso? ¿Cómo? ¿Desde Washington vais a venir a Los Ángeles? Estamos hablando de casi 6 horas de vuelo, 3 horas de diferencia horaria. Pero coincidió también que mi hijo pequeño se fue a Los Ángeles a trabajar, aunque estudió aquí, y le dije, mire, además hay un chef aquí en Washington que es de Denia, muy buen chef, ¿por qué no nos dejas Casa Valencia participe en el concurso? Oh, por supuesto, encantado. Bueno, el caso es que por allí nos fuimos, mi hijo Luis también participó. ¿Y quién ganó? La Casa de Valencia. Entonces, pues bueno, para nosotros pues fue un poco, bueno, vi un poco cómo lo hacía, cómo funcionaba, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo parecido? ¿No? El caso es que al ir a Valencia con todos los años, por ser consejero de otros valencianos, me contactó el concurso mundial de paellas de Sueca, que este año celebrábamos la 60 edición. Y les dije, oye, yo me gustaría ayudaros en Estados Unidos a desarrollar esto. Y bueno, pues hicimos el primer evento el año pasado aquí en Washington, hicimos también otro en México. Este año vamos a hacerlo en Puerto Rico, República Dominicana, Miami, aquí en Bethesda. Y bueno, la verdad es que hemos ido trabajando sobre todo el tema de la marca, que como sabes es muy importante. Y ya tenemos la marca registrada de Payafes en toda Europa. La tenemos aquí en Estados Unidos, en México, Argentina. Estamos en el proceso en Perú, Colombia. Y la verdad es que cuando las cosas, lógicamente, los eventos se pueden hacer físicamente, pues están muy ilusionados. Porque además lo que buscamos en estos eventos es no perder la identidad de nuestra gastronomía. Es decir, ni Coca-Cola, ni Sprite, ni pizza, ni hamburguesas. El que quiera comer esas cosas, beberlas, que se marche a otro sitio. Y no es que no sean buenas o que no nos Pero gusten. sin confrontación, simplemente por tradición. Aquí es sangría, tortilla de patatas, cerveza Mahou, Estrella de Galicia, paellas, tapas, vinos españoles, flamenco, la tuna. Es decir, que para que la gente vea que nosotros tratamos de promocionar esa cultura y esa gastronomía, que además la paella es un poco como el barbecue en Estados Unidos. Cuando un americano quiere invitar a sus amigos, coge el barbecue, todo el mundo va, pues que si con carne, que si con hamburguesas, hot dogs, y la paella es un poco así, ¿no? Es un plato, es algo para amigos, familiares, es algo y yo creo que cada vez más hemos de promocionarlo precisamente por eso, ¿no? Porque creo que representa además una cultura muy antigua y además es un plato sencillo. Sí que es cierto que la paella valenciana es la más sencilla, luego hay muchas otras variedades, pero estamos muy, muy satisfechos de haber puesto esos cimientos, que en definitiva es un poco, creo que te lo he comentado a ti, es duplicar el modelo de éxito de la Oktoberfest. Que dices Oktoberfest y todo el mundo sabe que es Alemania, la cerveza, las salchichas, Múnich, pero el Oktoberfest solamente es en octubre, en cambio las paellas se pueden hacer todo el año, ¿no? En mi casa no la llamamos paella porque soy de Murcia, le llamamos arroz y tal cual. El arroz se hace normalmente todos los domingos, que cuando te juntas con la familia, es, como te has dicho, es como la barbacoa, te juntas con la familia, es una paella. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, como te he dicho, pues estoy satisfecho de haber puesto esa iniciativa. También el Tapas Fest, también estamos con el Tapas Fest, porque las tapas son los productos que no tienes que explicar lo que es porque la gente lo sabe.
Cuando oye la Y luego palabra mira, paella, mira lo que dice. Sé Carlos, que es un amigo de la casa que nos comenta cada vez que hacemos una entrevista, la paella valenciana y la alicantina, entiendo que dirá, madre mía, dice, la disfruté tanto en mi vida estudiantil. Es que es eso, es que la paella la disfrutas cuando eres joven, la disfrutas con la familia y aparte de ser un plato increíble, porque es, como tú dices, muy sencillo, pero muy sabroso, es un plato exquisito, es que aparte te genera, como todo lo que es la gastronomía, unos recuerdos de por vida. exacto. Obviamente, y cada uno tira por su lado, también ese Carlos dice que los cocidos y la fabada asturiana no lo olvidamos, no olvidamos nada. De hecho, te quería comentar, aparte de la tradición valenciana de la paella, tú has ido un paso más allá, o sea, no te has quedado simplemente, ahora dices lo del Tapas Fest, no lo conocía, pero un gran proyecto, pero es que aparte eres el vicepresidente de los Hispanic Retail Chamber of Commerce. Es decir, al final tú eres la cara que representa la gastronomía, ya no solo española, valenciana, sino que has trascendido a la hispana en general. ¿Cómo ves la gastronomía? ¿Cómo ves el retail hispano aquí? Está creciendo muchísimo. Para darles una idea, durante esta pandemia ha crecido las ventas en los supermercados hispanos un 38% las ventas. Ajá. Sí que es cierto que al no poder la gente comer en restaurantes, hoteles, pues lo que hacía pues Es era... el canal que más ha subido, sí. Bien, no, vamos a ver, respecto. He oído un comentario sobre respecto a Alicante. Yo me casé en Alicante. Mi mujer es gallega, mi suegro entonces era delegado de Alicante, me casé en Alicante. Tengo muy buenos amigos en Alicante, por supuesto. Y es cierto que en mi familia, nosotros tomamos cocido valenciano todas las semanas aquí en mi casa, ¿vale? O sea que cocido, pues y me encanta la fabada asturiana. Además, el único yerno que tengo, el único hijo político que tengo es asturiano, ¿eh? O sea que le Ajá. encanta, por lo tanto, le encanta. Y nosotros en nuestra familia, tengo además un yerno peruano, a mí le encanta mis hijos todos cocinan de maravilla y, por supuesto, la cocina española es que es riquísima en todo, cualquier detalle que Sí, pero pongan. se conoce, la pregunta es, ¿se conoce en los Estados Unidos? Primero la española y luego, como te decía, la Bueno, hispana en general. bueno, es cierto que la comida mexicana es en ese momento quizá la más influyente, ¿eh? Porque están aquí al lado, es lógico, ¿eh? Pero cada vez más el tema de los chefs arroceros, se está expandiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, ahora estamos con un proyecto, estoy con un proyecto que creo que es la primera vez que lo hablo públicamente y estoy creando el Instituto del Arroz, ¿vale? Para sobre todo promocionar el arroz Valencia, ¿no? La denominación de origen de arroz Valencia, que, bueno, también para promocionar Valencia, que es lógico, ¿no? Bueno, pues el tema este del Hispanic Retail surgió porque uno de nuestros socios de Payafes, República Dominicana, es otro valenciano, que es además el presidente, y cuando nos conocimos mejor, pues me dijo, mira, Juan Alberto, estamos promocionando muchos países, comida argentina, peruana, colombiana, mexicana, en Estados Unidos, y la verdad es que creo que tú, por tu experiencia, podrías ayudarnos en el tema en España, y por supuesto, y me acepté el nombramiento de vicepresidente. Y he de deciros que están creciendo de una forma espectacular. Y además, lo que nosotros estamos haciendo es lo que se llama una estructura lineal, es decir, tratando de evitar intermediarios. Porque a una pequeña y mediana empresa, ni soñando puede pensar que su aceite extra virgen puede exportarlo a Estados Unidos cuando solamente produce a lo mejor 50.000 litros al año, ¿eh? Pero nosotros lo que estamos precisamente trabajando en eso. Hemos constituido una empresa en Valencia que se llama Tendiendo Puentes, para precisamente tender esos puentes entre los pequeños y medianos empresas productoras, fundamentalmente gastronómicas, para llegar a los supermercados directamente. Y estamos trabajando en ello. ¿Lo vais a ampliar a toda la hispanidad? Bueno, lo que pasa es que el Hispanic Retail ya tiene sus contactos en todos estos países, ¿eh? Es decir, de hecho, pues tiene de Centroamérica, eh, por supuesto incluso Brasil. Es decir, que lo que pasa es que, digamos, un poco mi parte es más la española, más el hecho de estar en Washington. ¿Por qué? Porque estar en Washington está cerca de los lobbies, está cerca, digamos, de esas personas que toman las decisiones importantes, hay que estar presente en esos posibles cambios y la razón por la cual al aceptar el nombramiento también decidieron el equipo directivo pasar las oficinas centrales de Miami a Washington. Y es donde están las oficinas, donde tengo yo mis oficinas también, que las tenemos además a lo mismo de la Casa Blanca, ¿no?
Entonces, como te digo, creo que esta información es muy importante porque, vamos a ver, así como antes era muy difícil un poco tener información, lo que hemos hablado. Cuando yo vine aquí, pues, hace tantos años, pues, cogí las páginas amarillas y lo de las 100 empresas, ¿no? Pero hoy en día, entonces yo suelo, sobre todo, comentar a las empresas que quieren venir aquí, les hago la primera consideración. Mira, lo primero que tienes que hacer, si quieres venir a Estados Unidos, es, te doy un mes para que me digas quién es tu competencia. Identifica tu competencia. Hombre, pero, claro, identifícala. Y una vez la identificas es cuando puedes decir si puedes poner los mismos medios que están poniendo para competir con ellos. Puede que eres tú que te van a comprar, porque eres más guapo, porque, ¿no? Entonces, esto es algo que también muchas empresas locales tienen que hacerse. Hay que conocer la competencia. ¿Cómo hace mi competencia? ¿Eh? Y es lo que te ayuda a ver a qué puedes aspirar. ¿Cuál es el nivel que puedes llegar? Entonces es ahí donde yo creo que muchas veces ¿Se ha ido el sonido? los empresarios hemos de ver no solamente qué es lo que han de cambiar los demás, sino qué hemos de cambiar nosotros, qué hemos de ser mejores para que se nos identifiquen los valores, en este caso por los productos, el servicio, la calidad. Y yo decirte que además... Pero aparte de tú conocer tu competencia y ser competitivo, tienes que ser conocido. ¿Cómo ves la gastronomía hispana? ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? Sí, ¿me oyes bien? ¿Mejor ahora? Sí, Perdón. mejor. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Perdón, es que no te he entendido lo que me has preguntado últimamente. No, te decía que aparte de identificar a la competencia, la cuestión es también saber cómo eres en el país, es decir, cómo se te ve desde el país. Yo puedo ser el más competitivo con mi vecino en Jumilla, por hablar de lo mío, pero que en Estados Unidos no se conozca. Entonces, ¿cómo se conoce primero a la gastronomía española y después a la hispana? Ya me has dicho que México es la más representativa, normal por la inmigración que tiene mexicana, el resto. Sí, bueno, en general, como te digo, cada vez más existen pues, medios pues, para decir, el tema de la educación, los culinarios de las universidades, se abren más, hay más información. Yo creo que también desde el punto de vista dietético, desde el punto de vista, eso de saber las calorías, la cocina española, pues las cocinas mejores del mundo son la peruana, la española y la francesa. Es lo que en las grandes escuelas se estudia y la española pues cada vez más. Lo que pasa es que no sé, yo muchas veces veo que hay empresas que se marchan a China, ¿no? Y por qué no vienen aquí a Estados Unidos, ¿no? Es decir, que donde además hay un Estado de Derecho, regulaciones, pero las cosas son bastante claras, ¿no? Es decir, que, y es ahí donde yo creo que a mí me parece que en los próximos años, por el Brexit que comentaba, que Inglaterra es un cliente muy importante de España, pero las empresas españolas van a tener que buscar otro mercado, ¿no? Yo creo que también el mercado hispanoamericano, México es un país que tiene, donde, en los Estados Unidos yo estoy convencido que es el lugar donde más saneada, más clara, los consumidores pues son gente con medios digamos, yo creo que es un buen momento para pensar esto. De hecho, otra de mis empresas, business, se llama Cone International, que es la que nos dedicamos a ayudar a empresas a estar en Estados Unidos. Tenemos un procedimiento bastante claro que se llama aterrizaje suave, el soft landing. Es decir, que antes de empezar de ese mercado, pues la gente tiene que ver pues, que tienes una sociedad, que tienes una cuenta del banco, porque si no, no, es que yo, pues sí, a ver si me van bien las cosas, iré. Hasta que no estás aquí no te van a hacer caso, salvo que sea con una multinacional altísima o que haya ganado el premio Nobel. Y esto es lo que nosotros ayudamos para un poco identificar bien qué es lo que se puede hacer y luego ya pues dar un paso. Pero yo creo que en ese aspecto, pues a mí me parece que venir aquí a Estados Unidos puede ser la solución a muchas de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estoy convencido.
No sé si he Entonces, contestado. sí, no, a ver, has tocado todos los temas, lo que quería saber es cómo éramos de conocidos primero y de competitivos después dentro de la gastronomía, que creo que es importante, creciente y sobre todo, como antes estábamos hablando, es un nexo de unión en vez de desunión. Todo lo que sea gastronomía siempre une a las personas. Igual que la música o la cultura en general, para mí la gastronomía es parte de la cultura. Cuando se viaja, la gastronomía es parte importante. No, simplemente, José Alberto, agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito, que ha pasado tan rápido. Es un caso de éxito que quería traer, pues siempre hablamos del pasado, pero es que el pasado nos trae esto. El pasado nos trae el presente. Tú eres prueba del éxito que se puede tener hoy en día en los Estados Unidos si se hacen las cosas bien, si se viene con una mentalidad apropiada y se prepara uno para esta lucha. Mira, yo solo recuerdo que una vez oí un inicio de una conversación que me dejó impresionado. Y el conferenciante dijo, la cantidad de ranas que hay que besar para encontrar a la princesa. Sí, ¿no? Esta es la vocación del empresario, que tiene que darse cuenta de que hay que besar a muchas ranas para encontrar a la princesa. Sí, no, la frase que se le dice a Thomas Edison con lo de la bombilla, ¿no? Dice, no, es que no ha visto los 1000 fracasos anteriores de esta que se encendió. Exactamente. Es decir, y esto es algo que en este país está muy reconocido. Es decir, para tener éxito el fracaso es la forma de... El fracaso no en el sentido de, claro, si eres un delincuente, pues ya no es una cuestión de fracaso, es una cuestión de que no tienes moral, no tienes valores y eres capaz de hacer cualquier cosa. Que eso no es así. Cuando hablamos de fracaso, hablamos de que has puesto todos los medios, pero que no has sido capaz, pues, de afrontarlo, ¿no? Pero se valora mucho esa actitud de eh, besar a muchas manos. Hay que besar a muchas manos para encontrar a la princesa. O sea, eso es casi imposible. Es casi imposible. O sea, que yo lo que animo a la gente es a eso, a ese esfuerzo de actitud. Y luego también, y esto es algo que si queréis es algo muy personal, de que para mí el negocio más importante de mi vida es mi familia. Las cosas salen bien. He oído muchos comentarios en todas las redes sociales sobre Maradona. En fin, yo tampoco quiero juzgar a Maradona, pero, ¿entiendes? Hay cosas, en este mundo puedes ser un gran futbolista y si no te funciona la familia, who cares? ¿Entiendes? Y es donde yo creo que también las personas hemos de demostrar que nuestros valores no solamente es una cosa teórica, sino que es cierto que a la hora de la verdad los esfuerzos los ponemos para defender lo más importante cuando uno ha decidido tener una familia, lógicamente. Precisamente eso es lo que comentaba antes, la misión de nuestra página, de nuestra idea es esa, es vía reconocimiento histórico que tuvimos, no sean destruidos por malas intenciones. Al final es los valores que son los cristianos, los valores que y seguir con esos valores que tú como persona y te guían en el futuro. Conoces de dónde vienes, sabes abrazar tu palabra, conservas tus valores y entonces puedes enfrentarte pues, a todas estas cuestiones que te presenta el presente y el futuro, que solamente las superas con fortaleza y fortaleza espiritual y de valores, por supuesto. A ver si tenemos algún cambio de intenciones en nuestro gobierno español y un día pues hacen por defender nuestra historia y nuestros valores dentro y fuera del país, porque eso ayudará siempre a la hispanidad, por supuesto. José Alberto, lo que te decía, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. La conexión ahora me están comentando que es bastante mala y bastante eco. No sé si tú te oyes bien, pero creo que está siendo bastante complicada esta última fase. Espero que podamos hacerlo en algún momento en el futuro con otras aventuras empresariales o personales. Ha sido un placer, como siempre, tenerte. Muchísimas gracias a todos y perdonar si me enrolla en algún tema en concreto. Para nada, un placer oírte. Muchas gracias. Un saludo, José Alberto.
bueno, y con vosotros. Espero que se me oiga mejor. La próxima semana tendremos el placer de entrevistar a Daniel Ortiz. Daniel Ortiz es un escritor estadounidense, presentador del programa de televisión American Dream Latin Souls y miembro de la Forbes Coaches Council. Está embarcado en un proyecto interesantísimo, que es un documental titulado Hispanic America, The Untold Story. La Hispanoamérica, la historia no contada. Os voy a poner el pequeño tráiler de su vídeo introductorio que podéis ver en YouTube y lo tendremos, todavía no hay fecha ni hora, pero la semana que viene con nosotros. Espero que os haya gustado esta entrevista. Espero que os guste, por supuesto, la próxima. Después del pequeño tráiler que os voy a poner, me despido de vosotros. So, you think you know the story of Hispanics in America? Much of what Americans have been told about Hispanics is only half true, which means it's a big lie. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Americans have been led to believe that Hispanics are recent arrivals to America, many of them illegally, that we are poor, hungry, unskilled immigrants, a drain on the U.S. economy. We have a moral obligation to admit the world's poor, they tell us, even if it makes our own country poorer and dirtier and more divided. This is the true, untold story of Hispanics in America. On this journey of discovery, you will learn about the first Hispanics that settled North America and founded cities like St. Augustine, Florida, the U.S.'s oldest city, and my hometown, Santa Fe, New Mexico, the oldest capital in North America, founded in 1607, over a decade before the Mayflower and the Pilgrims. You will learn about the Spanish conquistadores and the cruelty they inflicted on native populations in their pursuit of wealth, but also the contributions they and the Spanish settlers made to our American way of life. For example, did you know that Hispanics were first to bring the horse, cattle, sheep, wool, and wine to North America? Next, we'll explore the contributions of the crypto Jews who fled the persecution of the Spanish Inquisition and made a new life in the New World, while keeping many of their historic and religious traditions secret. And finally, we will discover the true economic impact of Hispanics in America. With a population larger than Canada's and a combined purchasing power of over $2 trillion, which would make us the 7th largest economy in the world, greater than that of Italy, Russia, Brazil, and India. You will discover one of the fastest segments of the U.S. economy, Hispanic self-made millionaire and billionaire entrepreneurs. This is the true, untold story of Hispanics in America and their modern-day descendants. Bueno, pues como veréis, la semana que viene tendré algo de trabajo extra, dado que la entrevista será con Daniel Ortiz. Como veis, Daniel Ortiz es nombre y apellidos españoles, pero él habla en inglés e intentaré pues llevar la entrevista traduciendo sus respuestas a mis preguntas, que iré haciendo en español y en inglés para que las tengamos todos. Es un formato distinto, tenemos que hacer cosas nuevas y como he visto un comentario que me encanta que se vea así y gracias por valorarlo porque sé, Carlos, es precisamente esto lo que pones. Perfecto, empezamos a desmontar la leyenda negra con personas que no son hispanos. Es genial. Yo creo que sí, es genial. Es genial que no solamente se desmonte desde nuestro idioma y entre nosotros, sino que también se pueda llegar a acceder a
el mundo sajón, que no nos odian para nada, no es enfrentamiento, es simplemente desconocimiento. Y desconocimiento porque exactamente igual que pasa en las aulas españolas, si no te hablan de quién es Cortés, si no te hablan de quién es Colón, si no te hablan de quién es Oñate o Gálvez, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a amar a esa historia desconocida? Pasa exactamente igual. Y sí, dices que no es persona hispana, no es persona hispanohablante. No habla español, pero sí que es hispano, tiene apellido español y nombre español y como veis hace una defensa a ultranza con este documental que va a estrenar dentro de muy poco de lo que somos los hispanos, del peso que tenemos en este país, del peso que hemos tenido histórico en este país y que, por supuesto, no somos unos recién llegados. Estábamos aquí antes, como le he comentado a José Alberto en la entrevista, Jerónimo, el famoso jefe indio que los americanos mataron y pusieron como emblema de una gran victoria o como símbolo de una gran victoria, era Jerónimo porque estaba bautizado y era católico. Y ya estábamos nosotros a bien con ellos, ya convivíamos en paz cuando se expandió, los anglosajones se expandieron hacia el oeste. A lo que voy, no quiero buscar enfrentamiento, nosotros no queremos eso, lo que sí queremos es poder explicar la verdadera historia de los hispanos dentro, no solamente de Estados Unidos, sino en la hispanidad en general. Ahora nos vamos a centrar en este capítulo que hemos tenido hoy, en el que tendremos la semana que viene en Estados Unidos, pero por supuesto que todo influye. Y por supuesto que lo que es importante en toda esta misión que tenemos es que conozcamos nuestra historia, la abracemos, la amemos y sepamos cuáles son nuestras raíces, que nadie nos puede mirar por encima del hombro, nadie puede decirte nada si hablas en español en Estados Unidos, nadie te puede decir nada si eres español en México. Es cierto que les están aleccionando contra nosotros porque la historia se cuenta como se cuenta y se cuenta siempre basado en la leyenda negra que nosotros queremos combatir desde aquí. Espero que seamos muchos, por favor compartir, ya sabéis cómo funciona esto. Estamos en Facebook, en el grupo de Facebook, en Twitter, en Instagram y ahora en YouTube. Si no compartís, esto se queda aquí entre nosotros. Si compartís, llegaremos más lejos y quizá un día seamos capaces de poner nuestro granito de arena en algún libro de historia en las aulas de aquí y de toda la hispanidad. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como digo siempre.